Bien, pues entonces continuamos con el siguiente ponente, que es Paloma García, que es egresada de la Escuela de Arquitectura recién, sobre es la docencia de la escuela en su contexto histórico. Pues todo para ti. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Soy Paloma García Gener, soy estudiante de esta escuela, graduada en Fundamentos de la Arquitectura y estoy actualmente cursando el máster habilitante en esta misma escuela. Lo que os traigo es el trabajo final de grado que presenté el pasado mes de enero y bueno, os voy a contar un poco, el trabajo trata sobre la docencia de la ETSAM en su contexto histórico, analizando los planes de estudio que ha habido a lo largo de toda la historia de esta escuela y enfocándolo un poco con el perfil del arquitecto que se ha creado en la sociedad a lo largo de estos años. Os voy a dar mi humilde opinión como alumna y bueno, luego posteriormente me podéis preguntar si queréis saber algo más de algún plan en concreto, ya que no hay tiempo suficiente. La motivación de este trabajo surge porque durante mis años aquí en la carrera, que han sido 6 hasta ahora, he estado muy implicada en la delegación de alumnos y he estado viviendo muy de cerca todos los procesos de calidad de la enseñanza, de las guías de aprendizaje, de enseñanza, de todas las guías posibles y por haber. Y también he sido la primera generación del Plan Bolonia, que todos creo que conocéis. Entonces esto también me ha hecho como sufrir las cosas malas, pero también aprovechar las buenas, ¿no? Y es lo que me ha llevado a hacer un poco este trabajo. Os voy a contar un poco cómo lo he estructurado. La metodología que he seguido ha sido, hice una primera línea del tiempo donde puse los años en los que ha habido planes de estudio diferentes, que en total han sido 17 en toda la historia, con los exámenes de ingreso que si hacían o no se hacían, luego la preparatoria en caso de que la hubiese y los cursos que tenía la carrera en cada momento. A partir de ello he establecido unas fases que os contaré ahora más adelante. Paralelamente a este estudio, lo que he hecho ha sido contextualizarlo, tanto social como políticamente. Entonces, para ello he ido estableciendo la sede de la escuela y el director que ha habido en cada uno de los momentos, la política de cada año y también otros hechos interesantes serán hechos internacionales y nacionales relacionados con la arquitectura y arquitectos, tanto nacionales como internacionales, que pudiesen ser de prestigio y afectar a la arquitectura. Entonces, por otro lado, iba ya luego metiendo las asignaturas que iban apareciendo en cada curso, que al final era lo que formaba al arquitecto, ¿no?, con cada plan, y luego he ido relacionando las que están fijas y han llegado hasta nuestros días, diferenciando de las que se han ido perdiendo por el camino. Entonces, con todo ello, he establecido esta estructura y he dividido la formación del arquitecto a lo largo de la historia en 5 fases, que serían los comienzos de la ETSAM, de esta escuela, el primer cambio determinante en la segunda mitad del siglo XIX, la influencia de la educación americana en la primera mitad del siglo XX, el arquitecto como técnico especialista en la segunda mitad del siglo XX y, por último, la era europea, que es el siglo XXI en el que nos encontramos ahora mismo. Los comienzos de la ETSAM voy a intentar pasar rápido, como he dicho, por todas las fases y luego, si alguien quiere profundizar, estas serían las 4 sedes que ha tenido la Escuela de Arquitectura en toda su historia. Como he comentado, comienza en 1844 con este contexto político, social, los directores, etcétera, con Isabel II como monarca. Y en este contexto aparece la primera Gaceta de Madrid, que en la Gaceta de Madrid aparece el primer plan de estudios de arquitectura como tal, ya que antes no existía la carrera de arquitectura, sino que eran las 3 nobles artes. Esto es en septiembre de 1844. En este contexto, los planes de estudios que aparecen son 4, porque se estaba como intentando buscar y encontrar qué era lo que funcionaba. Aquí, bueno, no se ve bien porque hay muchísima información, pero lo más importante es que se establece un examen de ingreso antes de entrar, muy duro, y luego se establecen 3 años de preparatoria donde se daban asignaturas como aritmética, álgebra, química, de todo tipo. Entonces, el arquitecto que al final conseguía entrar a la escuela estaba muy bien preparado. La siguiente fase que he nombrado es la del primer cambio determinante, que comienza con la introducción del urbanismo en los planes de estudio de la arquitectura. Y es el contexto en el que nos encontramos, es un contexto político bastante movido y no de calma, como era el anterior. El Plan Cerdá de Barcelona es el que marca la introducción del urbanismo en la carrera. Y otro hecho importante es la aparición de la Escuela de Barcelona.
que aparece en 1875 y lo que hace es que la Escuela de Madrid ya deja de ser la única de la Escuela de Arquitectura en todo el mundo y pasan a ser dos. Bueno, no me voy a parar demasiado en el contexto político, pero aquí sí que es importante y lo llamo primer cambio determinante porque aparecen las primeras asignaturas de proyectos en nuestra carrera, que los que sois arquitectos sabéis que esto es uno de los cambios más importantes porque lo que hace es aglutinar todas las asignaturas artísticas que venía habiendo hasta el momento y el arquitecto se focaliza mucho más en hacer proyectos. Los exámenes de ingresos se iban variando, había años que sí que había años que no, y dependía principalmente de la política y del director que había en cada momento. La influencia de la educación americana es en la primera mitad del siglo XX, el contexto político que tenemos es sobre todo con Alfonso XIII al principio del siglo, que lo que hace es instaurar el modelo americano en nuestra escuela, apoyado con la generación del 25 y los arquitectos del momento. Y en este contexto europeo también hay que nombrar, aunque sea por encima, la Bauhaus con las vanguardias europeas que corrían en Europa. Este sería el campus universitario en el que nos encontramos ahora mismo como culmen de este modelo americano. Y por último, la Escuela de Arquitectura en la que nos encontramos en julio de 1936, cuando se inauguró, aunque no se pudo dar clase debido a la guerra civil. En este contexto solo aparecen dos planes de estudios debido también a las políticas del momento, como he dicho. Lo que se aprecia principalmente es que cada vez hay más asignaturas. O sea, lo que hacía el arquitecto era que cada vez que aparecían nuevos ámbitos de estudio los introducíamos en nuestros planes. En la siguiente fase, el arquitecto como técnico especialista es la segunda mitad del siglo XX. Aquí ya se produce también un cambio importante en cuanto a la figura del arquitecto. El contexto es un contexto de posguerra principalmente, en el que la gente que accedía a la carrera era muy poco, entraban como 15, 20 personas por curso, pero los que salían solían ser arquitectos de prestigio, que podemos ver en algunos de los que se ven aquí, como Sáenz de Oiza o Carvajal. También lo que es muy importante es que aquí ya empiezan a aparecer más escuelas de arquitectura. Ya no existe ya Madrid y Barcelona, sino que aparecen Sevilla, Navarra, Valencia, etcétera. Y lo que es muy importante también, perdón que no lo he comentado, es la entrada en la comunidad europea, en la Unión Europea, que lo que hace es que el arquitecto español comienza a extrapolar información fuera de España. Estos son los planes de estudio, que simplemente lo que hay que remarcar es que cada vez hay más y más asignaturas, y lo que hace es que se pierde la calidad en cada una de las asignaturas porque aumenta la cantidad y por lo tanto se reduce la calidad, al contrario que en los primeros años, que había pocas pero se profundizaba mucho en ellas, y aquí el arquitecto en los últimos años se especializa. Y por último, la era europea, que es en la que nos encontramos ahora mismo. En este contexto que todos conocemos, no tengo nada que comentar, pero lo más importante es el Plan Bolonia que surge en el 2010. Este Plan Bolonia viene marcado por el espacio de educación superior europeo, que lo que hace es establecer una directiva europea que marca que las enseñanzas universitarias se tienen que igualar en toda Europa y para ello se establece esta directiva. Esto en España se aplica a través del Real Decreto del 2007 que iguala las enseñanzas al resto de Europa, como acabo de comentar. Y el principal cambio que se da es que hasta ahora el arquitecto había tenido un título único, que era el de arquitecto, y en cambio con este Plan Bolonia, del que como os he comentado soy la primera generación, pasamos a tener dos títulos, el de grado más el máster habilitante, que es el que yo, por ejemplo, estoy cursando actualmente. De ahí también todas las atribuciones, competencias de las que se hablaban, pues obviamente cambian. Y también con esto el número de escuelas de arquitectura ha crecido en toda España, siendo actualmente 33 escuelas, de las cuales 19 son públicas y 14 privadas. Y con todo ello, bueno, aquí os muestro un poco la cantidad de créditos que tienen los planes de estudios actualmente, que focalizan sobre todo en las asignaturas de proyectos. Y con todo ello, lo que he querido es sacar una serie de conclusiones, que os las he ido comentando a lo largo de la charla, pero ya para resumir serían que siempre ha habido un equilibrio entre las asignaturas artísticas y las técnicas, o por lo menos se ha intentado que lo hubiese, que en los planes de estudios de cada momento están muy relacionados, más de lo que yo me esperaba antes de empezar este trabajo, con la política y el contexto social de cada momento,
Y muy en relación con esto es la figura del director de la escuela. En los primeros años era el director de la escuela y las comisiones de gobierno, etcétera, los que definían el plan de estudios que se establecía en la escuela. Ahora vienen impuestos desde directivas europeas, como ya habéis comentado, incluso y reales decretos a nivel nacional. Luego otra cosa que he comentado también es el número de asignaturas. Cada vez hay más asignaturas y por lo tanto se puede profundizar mucho menos en ellas, no como en los primeros años. Luego que el perfil del arquitecto se ha ido generando en función de las asignaturas que se imparten, los créditos y la cantidad que se tiene, por lo tanto al final sale como un perfil muy claro de arquitecto. Y por último, el arquitecto español ha evolucionado durante toda la historia y ha pasado de ser una persona que importaba el conocimiento europeo y nacional y lo aplicaba en la escuela y a ser una persona que exportaba ese conocimiento a partir de la segunda mitad del siglo XX, que después de la posguerra y ahora mismo actualmente es una persona de prestigio en toda Europa y esperamos que siga siendo así. Ya está. Bien, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo que hacer. Bueno, adelante. Claro, esta pregunta va a ser muy fácil también. ¿Qué plan es el que te gustaría haber recibido? ¿Y cuál crees que es el que genera o forma el mejor arquitecto? Porque no tiene por qué coincidir. Pues creo que no hay una respuesta correcta para eso, porque tiene muchísima relación con el contexto social que se vive en cada momento. O sea, el que podría haber sido muy bueno en 1890, por decir un año, ahora mismo no haría nada. Y el que a lo mejor era muy bueno en 1920, antes no habría hecho nada. Quiero decir que al final cada plan de estudios se ha sabido adaptar al arquitecto y el arquitecto como profesional, a través de los planes, se ha sabido adaptar a cada momento que le ha tocado vivir. De hecho, ahora estamos en un momento de cambio completamente, que el plan lo refleja y que esto es adaptarse, selección natural. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Frank. Después de que se ha implementado el Plan Bolonia, ¿tú sientes que estás en capacidad de competir contra arquitectos alemanes, por ejemplo? Sí. ¿Ha sido positivo, en tu opinión, entonces, eso? ¿Te sientes más capaz de entrar en el mercado internacional? También es verdad que yo no he vivido los anteriores, entonces no sé cómo sería la formación que me hubiesen dado los otros planes, ¿no? Pero tengo un padre que es arquitecto, por ejemplo, y a él no le ha tocado vivir en la era europea en la que nos encontramos nosotros. El Plan Bolonia nos ha frenado en muchas cosas, porque es verdad que se pierde la libertad de las enseñanzas universitarias que tenías antes, ¿no? De lo que era la universidad, sino que ahora te controlan mucho más, pero es verdad que tienes unas competencias que estás un poco más a nivel europeo, sobre todo por lo que te permite hacer la escuela, ya no tanto por el plan de estudios, sino por las facilidades que tenemos los estudiantes de ahora de movernos a nivel europeo y a nivel internacional. Pues yo quería hacer... adelante. Yo quería preguntarte, como alumna del Plan 96 de la escuela, que si crees que realmente la escuela ha evolucionado como lo hace su plan. No, para nada. Opinamos igual, entonces. Para nada. De hecho, lo que se ha hecho es coger las guías de aprendizaje del Plan 96 y copia-pega las del Plan 2010, básicamente. Yo que me las he leído, las he estudiado, las he visto y de hecho he visto bastante el proceso. He trabajado mucho en el máster habilitante que tenemos ahora mismo. El máster habilitante se ha conseguido lo que tenemos gracias a que hemos presionado mucho desde delegación. Obviamente no estoy quitando prestigio al trabajo hecho por los profesores, lógicamente, porque sin ellos no hubiera salido Está claro que no habría salido ese trabajo, pero el máster habilitante es lo único nuevo que ha habido y que de verdad ha cambiado y ha evolucionado, si se puede decir, y ha sido por el trabajo que ha habido detrás, pero las asignaturas han sido un copia-pega. ¿Alguna intervención más? Tú eres del plan Bolonia, vale. Y tú del 96.
Lo que es muy... ¿Sabes lo que pasa? Que, vamos, yo hablo como profesora, o sea que llevo 24 años dando clase y soy del plan 75, que es el que me parece el bueno, ¿eh? O sea, es verdad que ha habido nuevas tecnologías. Por otro lado, ha habido una modificación de los sistemas constructivos, hablo ya como arquitecto, y una serie de modificaciones que nos vienen dadas por las legislaciones. Yo creo que la formación en general del arquitecto de la UPM tiene una ventaja, independientemente del plan de estudios, muy importante frente a los de otros países europeos. O sea, no hablo de Alemania y no hablo de Estados Unidos, ¿eh? O sea, hablo que pertenece a una politécnica. Entonces, el rigor y la formación técnica, o sea, que procede, o sea, que es equiparable a una ingeniería, yo creo que eso es la diferencia cualitativa, o sea, aparte de la formación artística, ¿no? La diferencia cualitativa de que sigue siendo una profesión generalista. O sea, no es una profesión, o sea, permite la especialización, pero con una base suficientemente general como para poder afrontar cada uno de los campos sin perder la visión de conjunto. Entonces, yo creo que esa es la gran apuesta de la Escuela de Madrid. O sea, que ha sido una apuesta a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, yo lo que pasa, siempre que hablo con los alumnos, digo, bueno, lo que pasa es que la pérdida de tiempo que supone los 2 cuatrimestres, la desconexión del primero al segundo, el tener que renovar matrícula de uno a otro y la pérdida de conexión entre el profesorado del primer cuatrimestre al segundo, yo creo que os dificulta, o sea, os hace tener como 10 filtros, digamos, o sea, en vez de 5 filtros o 6 filtros que teníamos nosotros, tener 10 filtros, y ahí hay una desconexión, o sea, entre eso y un poco el ritmo de entregas, o sea, que es un ritmo más rápido que permite profundizar menos en las asignaturas. Entonces yo era más partidaria un poco de volver a las troncalidades como forma de concepción de las cosas, permitiendo todas las especialidades. O sea, que tiene muchas cosas buenas los planes nuevos, pero el mantener una unidad en las troncalidades lo que te hace es tener una visión menos fragmentaria del conjunto, ¿sabes? Entonces, bueno, en general, bueno, bien, nada, eso es todo. Justo lo que comentabas al principio, todas las nuevas tecnologías y todo lo que ha ido apareciendo es lo que he comentado, que al final se intenta como meter todo en la formación del arquitecto. Entonces, a medida que avanza el mundo, ¿no?, todo lo que va apareciendo se nos intenta meter. Entonces, al final tenemos como un montón de cosas y no se quieren quitar por no perder esa formación generalista de la que hablas. Porque en el momento en el que intentemos volver a quitar cantidad y meter calidad, hay que seleccionar, o nos tiramos aquí 10 años estudiando, que también se podría valorar, no lo sé. Entonces, es como ese contraste de qué importa más, el arquitecto generalista y la formación que tenemos en esta escuela, que no es equiparable a la que tenemos fuera de España, porque es lo que has comentado y la formación técnica que tenemos es muy alta, o dónde está... Vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Te permite adaptarte a los nuevos tiempos. O sea, esa formación te permite ir cambiando de sistema, ir cambiando de entorno, ir cambiando, porque te permite analizar situaciones diversas. Si te especializas mucho, en el momento que cambia o la técnica o cambia los parámetros, claro, ya no tienes nada. Bien, yo creo que por sumarizar un poco lo que se ha dicho aquí, que creo que es muy interesante, yo diría lo siguiente, porque yo soy catedrático de esta escuela desde el año 87, en pleno plan 75, con el que estoy de acuerdo, porque en aquel entonces había un 50% un 50% de técnica y otro 50% de proyectos, y ahora me parece que la proporción es claramente favorable a los proyectos y a las gráficas y todo eso. Creo que la idea es que, recordando lo que decía Marcos Gómez Piñeiro esta mañana, en lugar de tener un recorrido en el espacio, que es lo que nos proponía Paco Padial después de la comida, no lo hemos hecho un recorrido en el tiempo, que ha sido el que nos has invitado tú. Y entonces hemos visto que la palabra arquitecto significa cosas muy distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Para mí, y por sumarizar, me parece que se ha perdido en profundidad
en el sentido de que de los dos aspectos que tiene la instrucción en cualquier materia, sea del bachillerato, sea lo que sea, hay un aspecto formativo y otro informativo. Entonces se ha perdido formación en aras de la información y nada más. Y eso ha sido una elección. Bueno, eso ocurre porque se ha querido así por parte de los que han redactado los planes. Pero me parece a mí que en este momento, fíjate que tú has dicho una cosa muy importante en toda la exposición, que es cómo ha influido el entorno presente y el pasado reciente en los planes de estudio. Pero hacia ahora ya no, en el siglo XXI, lo que tendría que influir es el futuro, y no ni el presente ni el pasado, sino el previsible futuro, o el más o menos previsible futuro. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias.